Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Graciela Cabal, soy escritora y este es un programa en el que vamos a hablar de literatura infantil y se llama Cabalmente Hablando, de libros y de chicos. Dije que me llamaba Graciela Cabal. Me llamo en realidad Graciela Beatriz Cabal y uso ese segundo nombre porque era el nombre de mi mamá, Beatriz, que era la que quería ser escritora y entonces me hizo escritora a mí, desde chiquita. Yo escribo desde que era muy chiquita y antes de escribir contaba cuentos. Para contar cuentos iba a la escuela de mi papá, que quedaba enfrente de mi casa. Yo soy del barrio de Barracas, nací al lado de la Plaza España, que está muy linda ahora, y que cuando yo era chica era más linda todavía. Y bueno, iba a la escuela de mi papá y ahí contaba mis cuentos, y se los contaba a unos chicos que eran los alumnos de él, que eran altos como roperos, porque antes los chicos de Barracas venían así, y mi papá tenía a los chicos más grandes de la escuela. Entonces yo empecé contando cuentos. Todavía no sabía leer y escribir, porque yo a la escuela a aprender no quería ir nunca jamás. Entonces después mi mamá me enseñó a leer y escribir con un libro que había que se llamaba UPA, y desde ahí no paré más, ni de leer ni de escribir. Yo era una nena adicta a la lectura. Me leía los libros míos, los libros de la biblioteca de mi mamá, los de la biblioteca de mi papá. En mi casa no había muchas cosas, mi papá era maestro, pero sí había libros. Y como yo no tenía ni hermano, ni perro, ni gato, ni televisión, leía, muchísimo leía y sigo leyendo. Después fui como la escritora de la escuela Tomás Guido, que todavía está y que es tan linda. Y después estudié magisterio y fui a la Facultad de Filosofía y Letras, a la vieja facultad que quedaba en la calle Viamonte, frente al convento de las Catalinas. Ahí tuve la suerte de tener como profesor a Borges, que venía a tomar el desayuno con nosotros en el viejo Café Florida. Y bueno, y siempre escribí, siempre. Mi primer libro lo publiqué a los 20 años. Y después entré a trabajar a una editorial, el Centro Editor de América Latina, que es verdaderamente, eso es un orgullo para mí, con un editor de lujo, que era el editor Boris Spivakov. Hace poquito se han cumplido 20 años de una quema terrible que se hizo de los libros del Centro Editor. Ardieron 3 días los libros del Centro Editor, entre ellos libros míos, en un viejo baldío de Sarandí. En esa editorial publiqué mis primeros libros para chicos. Mi primer libro para chicos, que se llamó Jacinto, era de una colección muy linda que dirigió Graciela Montes y se llamaban Los Cuentos del Chiribitil. Y mi libro se llamaba Jacinto. Años después salió en otra editorial, en la editorial sudamericana, y así yo tengo 2 Jacintos. Uno, el primero, que salió hace muchos años, y el otro, este Jacinto de Sudamericana. Bueno, en este programa vamos a hablar, como dijimos, de libros y de chicos. Pero no es un programa para chicos, es un programa para adultos, para maestros, bibliotecarios, padres, abuelos, para todos aquellos que tienen interés en los libros y en los chicos y que quieren saber
¿Cómo se elige un libro? Quieren saber algo de literatura infantil. Y bueno, uno de los temas importantes para saber, y vamos a hablar de eso ahora, es la literatura infantil. ¿Es literatura de verdad? Es decir, la literatura infantil, ¿es una literatura que se hace con palabritas y diminutivos y finales felices para los nenes? ¿O es una literatura con mayúscula? Bueno, lo que no les dije es que yo estoy en mi casa. Estoy rodeada de los objetos que más quiero, de las fotos de los personajes de muchos de mis cuentos, y les voy a mostrar algunos. Mi mamá y mi papá siempre entran en mis cuentos. Acá están, en esta tapa, la foto de mi mamá, mi papá y yo. El libro se llama Secretos de Familia, es una novela para adultos, pero contada por una nena con cara de buena, como se ve en la foto, pero que parece que era bastante terrible, que era yo y que todavía sigo siendo en algún lado. Y me gusta estar en mi casa. Esta es una casa muy vieja, tiene 130 años y me permite traer todos los juguetes de cuando viajo y tener los muebles de mis antepasados, porque yo soy hija única y nieta única, y debe ser por eso que soy escritora, porque la infancia de los hijos únicos no son demasiado fáciles y siempre los escritores arreglamos la infancia contando cuentos. Este programa dijimos que era de literatura infantil y también de literatura juvenil, pero no está dedicado a los chicos, sino a los adultos, porque los adultos son los intermediarios entre los libros y los chicos. Y estábamos hablando de ese tema que para los escritores es tan importante. ¿La literatura infantil es literatura de verdad? A veces parecería que no, porque, por ejemplo, hay poca crítica sobre la literatura infantil en los medios de comunicación. Hay poca en general, pero sobre la literatura infantil menos aún. La literatura infantil no se da como materia en la universidad, en las universidades. A veces hay cursos de posgrado, ¿pero por qué? Porque no es literatura de verdad. Bueno, hay alguien tan importante como Borges, nuestro querido Borges, que dice que no. ¿Saben qué dice Borges? Dice, allá, y está hablando de los años 1810, en esa época, dice, afortunadamente para los niños no existía la literatura infantil. Eso nos pone mal a los escritores que hacemos libros para chicos. Y cuando habla de los libros de uno de sus escritores más amados, Stevenson, por ejemplo, no nombra La Isla del Tesoro, porque La Isla del Tesoro se supone que es un libro para chicos. Y miren que él amaba a Stevenson. En uno de sus libros dice, en uno de los libros de Borges, dice, como el de Montaigne o el de Brown, el descubrimiento de Stevenson es una de las perdurables felicidades que puede deparar la literatura. Y sin embargo, acá no lo nombra a uno de sus libros más importantes, La Isla del Tesoro. En otro texto, cuando sí nombra a La Isla del Tesoro, dice que es una pena porque a los escritores que escribieron para chicos se los pueriliza de alguna manera. Dice así, Borges: quien escribe para los niños corre peligro de quedar contaminado de puerilidad. El autor se confunde con los oyentes. Y nombra a varios escritores, como Stevenson, Kipling, etc. Ahora, acá está el libro de La Isla del Tesoro, que yo me lo traje porque era el libro que yo leía cuando era chiquita y yo lo quiero tanto. La Isla del Tesoro es de 1947, yo tenía ahí 7 años. Es un libro precioso.
Este no es un libro para chicos de los que piensa Borges, es un libro para todos. ¿Y por qué Borges dice eso? Y hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Que la literatura infantil no es literatura de verdad. Por ejemplo, para Borges, Alicia en el País de las Maravillas no es una literatura para niños, porque tiene varios planos de significación, dice Borges. Justamente nosotros creemos, yo, muchas personas como yo, especialistas y autores, que la literatura infantil, antes que infantil, es literatura. Esto lo he dicho ya muchísimas veces. Lo he dicho en congresos, en mesas redondas, acá, fuera del país, pero todavía la literatura infantil está como pegada a la educación, demasiado pegada. Yo sé que a mí muchos maestros me conocen sobre todo los maestros y los chicos porque visito mucho las escuelas, me habrán oído decir esto infinidad de veces. Sin embargo, todavía parece que no quedara claro. Siempre que la literatura infantil entra a la escuela, siempre que un docente o un bibliotecario acerca un libro de literatura infantil a los chicos, es como que hubiera que hacer una especie de aprovechamiento de ese libro. No basta con leerlo, no digo en todos los casos, pero en muchos casos todavía sí. Es como que hay que utilizar la literatura para otra cosa, para mejorar la ortografía, para aprender el sujeto y el predicado. Y no, la literatura infantil, igual que la literatura, tiene que ver con las palabras. No tiene por qué dejar ninguna enseñanza, aunque la deje por añadidura. Es una cosa de escritoras y de escritores, no de maestras, madres, personas de buena voluntad, de buenas intenciones. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que enseñar. La literatura infantil, igual que la literatura, es un oficio, como yo he dicho otras veces, es un oficio peligroso, que obliga a andar por la cuerda floja, a meterse en las sinrazones. Es un salto al vacío. Entre los mejores libros que yo recomendaría, aquí tengo uno. Mejores en todo el sentido de la palabra, por su autor, Oscar Wilde, por su ilustrador, el argentino Nine, y por su traductor de lujo, Jorge Luis Borges. Este libro, que es una verdadera joya, es El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, como dijimos, un irlandés que nació en 1854 en Dublín y murió en Londres en 1900, que escribió muchas obras de teatro, algunas de ellas llevadas al cine, como La importancia de llamarse Ernesto, por ejemplo, y cuyos libros más importantes, según los estudiosos, entre ellos el que fuera adjunto del profesor Borges, el profesor Rest decía que los libros más importantes de Oscar Wilde eran sus cuentos de hadas. Este es uno de los cuentos de hadas, El Príncipe Feliz, junto con El Ruiseñor y la Rosa, El Gigante Egoísta, El Cumpleaños de la Infanta, son los cuentos de hadas de Oscar Wilde. Y la curiosidad de este libro es que fue traducido por Borges cuando Borges tenía 10 años. No firmaba Jorge Luis Borges todavía, firmaba Jorge Borges, hijo. Y la primera aparición de este texto fue en 1910 en el diario El País de Buenos Aires. Es una versión, una traducción verdaderamente encantadora. Dijimos que además es una edición de lujo porque tiene las ilustraciones de un gran dibujante argentino, que es Carlos Nine,
responsable de las tapas de humor, historietista que ha ganado grandes premios en todas partes del mundo, ha ilustrado libros de muchos escritores argentinos. Este libro, El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, con traducción de Jorge Luis Borges, ilustrado por Carlos Nine, de la editorial MC, es el libro que recomendamos hoy. Todos los programas vamos a hacer una recomendación para que los padres, mediadores, bibliotecarios, sepan qué libros poner en las manos de los chicos. Esta carreta que ustedes ven acá es un premio que me han dado en la última Feria del Libro, el premio Pregonero de Honor a la Trayectoria. Me lo dio la Fundación del Libro, es un premio muy importante, y es la réplica de la carreta del gran escritor Javier Villafañe, el titiritero y cuentista y gran personaje que fue Javier Villafañe. Nosotros, salvando las distancias, hacemos cosas parecidas en cuanto a los viajes. Recorremos el país y también otros países con nuestros libros, nuestros cuentos, visitando escuelas, haciendo congresos, mesas redondas. Ahora, justamente hace poquitos días, acabo de venir del Chaco, de Resistencia, del quinto Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste y con ese escritor y amigo extraordinario que es Mempo Giardinelli y toda la gente que tiene que trabajar muchísimo para llevar esto a cabo. Contábamos con la presencia de más de 3.500 docentes que no entraban en la carpa que se había preparado, por eso tenían que estar afuera con los parlantes y sus mates, tomando nota de lo que se decía dentro de la carpa. En esta reunión, como en todos los foros que organiza Mempo y la universidad, había muchísimos invitados de todas partes del mundo, como de Brasil, Vía Vedrán, de Chile, Alejandra Costamaña, de España, de Estados Unidos, de México, Paraguay, Portugal, y los representantes también de la Argentina, entre los cuales estaba, por ejemplo, Isidoro Blainstein, Josefina Delgado, la subdirectora de la Biblioteca Nacional. Realmente fue un acontecimiento cultural extraordinario, y debo decir que yo estuve encargada del tema de la literatura infantil, aunque este encuentro no era sobre la literatura infantil. Yo hice una de las conferencias centrales sobre la historia de la literatura infantil argentina, que ahora va a ser publicada por la Fundación Mempo Giardinelli, y tuve tantas satisfacciones en estos días. Fue tan gratificante. Por ejemplo, yo estaba, cuando terminé la charla, se acercaron una cantidad de chicos y me trajeron cartas, tantas cartas que las tuve que mandar por expreso, porque eran más de 700 cartas. Después estuve en escuelas, estuve en una escuela, la 26, donde se juntaron varias escuelas, con los chicos que habían leído mis libros y que me preguntaban y charlábamos, y fue realmente encantador. Encantadora es la ciudad de Resistencia. Nos llevaron, por supuesto, a ver el fogón de los arrieros, y comimos cosas riquísimas, y sopa paraguaya y chipá, y estuvimos hablando del perro Fernando. Recorrimos esa ciudad, la ciudad de las estatuas, tan entrañable. Yo hace muchos años que voy a Chaco y tengo una cantidad de maestros y de amigos ya que me siento como en mi casa. En otros programas seguiremos hablando de estos viajes que para nosotros son prácticamente permanentes y por lo cual estamos muy agradecidos a la gente que nos invita.
Bueno, como el programa se llama Cabalmente Hablando, voy a contar un cuento mío, que se llama Miedo. Está ilustrado por Nora Hill y es de la editorial Sudamericana, de la colección Los Caminadores, para primeros lectores. Se lo dediqué a mis nietos, Camila y Nahuel. Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Entonces la mamá lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo. Amargo era el jarabe. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. Basta de andar teniendo miedo vos, le dijo. Yo nunca tuve miedo cuando era chico. Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe y el reto era una linda burla. La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. El chico seguía teniendo miedo, miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día el chico fue a la plaza, con miedo fue, para darle el gusto a la mamá. Llena de personas bajitas estaba la plaza y de personas altas. El chico se sentó en un banco al lado de la mamá y fue ahí que vio a una persona bajita pero un poco alta que le estaba pegando a un perro con una rama. Blanco y negro era el perro, con manchitas. Muy flaco y muy sucio estaba ese perro. Y al chico le agarró una cosa acá, en el medio del ombligo. Y entonces se levantó del banco y se fue al lado del perro. Y se quedó parado, sin saber qué hacer. Muerto de miedo se quedó. La persona alta, pero un poco bajita, lo miró al chico. Y después dijo algo y se fue. Y el chico se volvió al banco. Y el perro lo siguió al chico y se le sentó al lado. No es de nadie, dijo el chico. ¿Lo llevamos? No, dijo la mamá. Sí, dijo el chico. Lo llevamos. En la casa la mamá lo bañó al perro, pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un poco de polenta del mediodía, pero el perro seguía teniendo hambre, mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío, los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. Con la panza bien rellena, el perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir, por si quedaba algún monstruo. Ahora, el chico que tenía miedo no tiene más miedo, tiene perro.